¿verdad? Buenas tardes, Doc. Sí, efectivamente, yo le comparto. Ok. Ya. Buenas tardes, compañeros. A continuación vamos a exponer el tema de los trastornos de los linfocitos T maduros y el linfoma de Hodgkin. Mi grupo está conformado, por Brian Ocampo y mi persona. Ya. En cuanto a la clasificación, este es un subtema, digamos, una continuación del tema que vimos la semana pasada, que era el linfoma no Hodgkin. Entonces aquí vamos a continuar y el libro nos menciona una clasificación de los linfomas T, el cual he hecho un esquema para que nos orientemos en cuanto a los contenidos que vamos a explicar junto con mi compañero. De los linfomas T encontramos que existen 6 subtipos principalmente. El primero, la micosis fungoide, también conocido como linfoma cutáneo de linfocitos. El linfoma de los linfocitos T periféricos no especificado de otro modo. El linfoma de linfocitos T de tipo angioinmunoblástico. El linfoma de células grandes anaplásico. El linfoma de linfocitos T adulto. Y por último, el linfoma de linfocitos T extraganglionar de tipo nasal. Bien. Respecto a los trastornos de los linfocitos T maduros, periféricos, así en forma general, comprenden, como ya les mencioné, los linfomas cutáneos, como por ejemplo la mucosis fungoide y el linfoma de linfocitos T periféricos, de las cuales algunos se van a diferenciar con base en cuadros iniciales que son bien específicos, como ya les voy a mencionar, por cada patología una serie de síntomas en general, epidemiología incluso, histología y tratamientos son diferentes. Y también, digamos, lo que los va a diferenciar son los signos moleculares o biológicos. Sin embargo, hay una gran cantidad de estos linfomas que también pertenecen a la categoría de los trastornos de los linfocitos T, no especificado de otro modo, por sus siglas que es PTCL-NOS, como van a ver en la siguiente diapositiva. Mencionar también que los linfomas no Hodgkin de los linfocitos T son mucho más raros que los de los linfocitos B y hay menos conocimientos en general por su biología y tampoco hay un gran adelanto en los tratamientos. Asimismo, mencionar que puede ser una baja malignidad y otros como el linfoma anaplásico de células grandes se pueden resolver con quimioterapia, pero por así decirlo, casi todos, o sea, la mayor parte de los casos, tiene un mal pronóstico. Esta es la forma general. Bien, ahora sí vamos a adentrarnos ya a un tipo de linfoma que es la micosis fungoide. Bien, la micosis fungoide también es conocido como linfoma cutáneo de linfocitos T. En cuanto a la mediana de la edad de aparición de esta enfermedad,
se va a situar aproximadamente en la mitad del sexto decenio de la vida y es una enfermedad mucho más frecuente de los varones y en la raza negra. Además, además es un linfoma que tiene una aparición gradual y bueno, va a ser muy característico de todas aquellas personas que durante varios años ya han tenido una historia previa de lesiones eczematosas o casos de dermatitis antes de que se les confirme el diagnóstico. Entonces, estas lesiones cutáneas que ya mencioné pueden, digamos, evolucionar de forma progresiva desde una fase de máculas a otra de placas y al final a otra de tumoraciones cutáneas. Sin embargo, ya en fases más avanzadas, el linfoma puede proyectar una metástasis hacia los ganglios linfáticos y también hacia los órganos viscerales. También mencionar que las personas con este linfoma pueden presentar algo característico, que es eritrodermia generalizada y células tumorales circulantes, lo cual es conocido como el síndrome de César. En casos muy extraños, los enfermos que tienen esta micosis fungoide circunscrita en fase temprana se pueden curar con radioterapia simple. Y aunque muchas veces en general es a toda la piel, por lo que este síndrome, bueno, esta micosis fungoide tiene una gran extensión en cuanto a la piel. En cuanto a los casos más avanzados, en general, estos se han tratado con glucocorticoides tópicos. Sin embargo, algo importante de esta patología es que casi todos los tratamientos son paliativos. Es decir, que ya, como les mencionaba, como su aparición es gradual, ya cuando se encuentran los casos más avanzados que les mencioné, que ya al final se forman placas de esas lesiones eczematosas y también hay tumoraciones cutáneas, ya al final el tratamiento es meramente paliativo. Bien, ahora vamos con otro tipo de linfoma, que es el linfoma de los linfocitos T periféricos no especificado de otro modo. Ya, este incluye muchas entidades, por así decirlo, ya que constituye aproximadamente el 15% de todos los linfomas no Hodgkin en los adultos. Además, este tipo de linfoma, mencionar que es una enfermedad que va a aparecer en personas de más de 65 años cuando se hace todo el diagnóstico. Y en general, casi todas las personas se encuentran en una etapa avanzada de la enfermedad cuando, cuando se hace todo el historial clínico y se ven los síntomas. Y mencionar que es común aquí la afectación de la médula ósea, el hígado, el vaso y también la piel. Y también son frecuentes los síntomas acompañantes de tipo B y prurito, que ya se mencionó en la clase pasada, los síntomas de tipo B. Y además tiene una supervivencia, según estudios, aún en grupos que tuvieron un riesgo bajo de apenas un poco más de 2 años de esperanza de vida. Entonces es algo significativo porque aunque de bajo riesgo, la supervivencia que tienen esos pacientes es apenas de un poco más de 2 años. En cuanto a la histología, lo más importante de este tema, bueno, es que muchos ganglios linfáticos son borrados por células linfoides atípicas que tienen varios tamaños. Además, se acompañan en ocasiones de la proliferación vascular o también en ocasiones un infiltrado a base de eosinófilos, macrófagos o ambos. Y muchos de todos estos linfomas van a tener una evolución maligna y por ello deben identificarse todas las figuras que se encuentren en el campo histológico, tanto mitóticas y apoptóticas incluso, así como si existe o no necrosis geográfica. Al tratamiento, el más común que se va a utilizar aquí en este tipo de linfomas es la quimioterapia, similar a CHOP, a las siglas CHOP, que, bueno, por recordar, conforman los fármacos rituximab, ciclofosfamida,
a la doxorubicina, a la vincristina y también a la prednisona. Esta puede ser sola o en combinación con el fármaco etopósido, que ya se sigue el esquema CHOEP. Eh, Esta última variante para la quimioterapia tiene mucho más beneficio en pacientes jóvenes y en otros pacientes que tienen factores de riesgo no tan graves y que mm, hacen que su enfermedad sea más favorable, por así decirlo. Bien, aquí también otro tratamiento que se ha estudiado en los últimos años es el trasplante autólogo de las células madre en pacientes que ya han tenido tan solo una remisión y en algunos contextos, según el tipo de paciente, mejora. Bien, otro tipo de linfoma es el linfoma de los linfocitos T angioinmunoblástico. Eh, Bien, este tipo de linfomas comprende en promedio aproximadamente el 20% de todos los linfomas no Hodgkin, de los linfocitos T, y casi el 4% de todos los linfomas no Hodgkin diagnosticados. Ya, el cuadro inicial incluye muchos signos y síntomas que incluyen a menudo linfadenopatía, hepatosplenomegalia, síntomas de la categoría B, erupciones, poliartritis y anemia hemolítica. Más del 80% de los pacientes además busca atención, eh, se mencionaba cuando muestran una etapa ya bastante avanzada. Eh, y hay que mencionar que aquí es común el compromiso de lo que es la médula ósea. ¿Qué se puede encontrar a lo que es biopsia? Bien, aquí lo que se va a encontrar en general es que los ganglios linfáticos, bueno, van a estar repletos de un infiltrado de los linfocitos polimórficos, aunque cuya forma y tamaño pueden variar incluso. Y también se pueden encontrar inmunoblastos. Asimismo, hay un subgrupo de este tipo de linfomas que se ha mostrado, bueno, remisión por medio de inmunodepresión a base de agentes como los glucocorticoides o el fármaco metotrexato. Sin embargo, bueno, muchos de los pacientes necesitan quimioterapia combinada con regímenes similares a los que se estaba usando contra el linfoma de los linfocitos T periféricos no especificados de otro modo. Eh, Respecto a la mediana de la duración de la respuesta es breve y respecto a la supervivencia, de forma general la mediana es de tan solo de entre 15 a 36 meses. Bien, otro tipo de linfoma es el linfoma de células grandes de tipo anaplásico. Bien, este es el siguiente linfoma después del linfoma de linfocitos T angioinmunoblástico más común de los linfocitos T, pero sin embargo es el más frecuente en los niños y constituye aproximadamente hasta el 10% de los linfomas que hay en ese grupo de edad. En términos generales, bueno, va a constituir una enfermedad que es mucho más frecuente en varones y en el caso que esta enfermedad sea positiva para el gen ALK, va a afectar a pacientes más jóvenes con una mediana de 34 años para la fecha en la cual se va a realizar el diagnóstico. Sin embargo, si esta enfermedad es negativa para el gen ALK, en sí la mediana de edad a la fecha del diagnóstico es de 58 años. ¿Cuál es el cuadro inicial? Bien, en un inicio en casi todos los pacientes es de una linfadenopatía de un crecimiento bueno rápido que puede tener o no una afectación extraganglionar. Y también son frecuentes los síntomas de la categoría B. Por otro lado, la mayor parte de los casos de este tipo de linfoma incluyen grandes linfocitos atípicos con núcleos en forma de herradura. Esto con respecto a la histología, con los núcleos sobresalientes, también conocidas como células definitorias.
También las células tumorales tienden a localizarse en el interior de los senos de los ganglios linfáticos. Bien, también mencionar respecto al tratamiento que en general se va a tratar con el esquema CHOP, aunque digamos al igual que nos ocurre con el trastorno de los linfocitos T periféricos no especificado de otro modo, este esquema, el CHOP, pero cuando se le añade el fármaco etopósido, puede beneficiar a pacientes más jóvenes con una enfermedad con el gen ALK positivo. Y este tipo de linfoma, en forma global, tiene un mejor pronóstico que el linfoma de los linfocitos T periféricos. Ya. Encontramos otros subtipos de ese tipo de linfomas, en el cuales los que son menos frecuentes son el linfoma de los linfocitos T relacionado con enteropatía. También hay uno que es de tipo hepatoesplénico y subcutáneo, que es similar a la paniculitis. También mencionar que es la primera variedad que se acompaña de enteropatía. Va a hacer referencia a que es un trastorno bastante raro. Aquí existen dos tipos principalmente. Respecto al linfoma de linfocitos T que se obtiene de enteropatía que ya mencioné, el tipo 1 es cuando aparecen personas con antecedente de enteropatía sensible al gluten. El tipo 2, no va a estar relacionado en cambio con la enfermedad celíaca y puede constituir alguna enfermedad muy distinta. Mencionar también que los pacientes muestran con frecuencia caquexia y a veces el cuadro inicial va a ser una perforación intestinal. Respecto al pronóstico, bien, este es pobre, ya que tiene una mediana de supervivencia de un aproximado de 10 meses. Y respecto al tratamiento, bueno, va a incluir lo que es la quimioterapia combinada a dosis grandes de metotrexato. Y en el caso que exista una primera remisión, aquí se haría lo que es un trasplante autólogo de las células madre. Bien. Vemos otro tipo de linfoma, que es el linfoma de los linfocitos, o sea, otros subtipos, entre los cuales encontramos el linfoma de linfocitos T y hepatoesplénico. Bien, en cambio es un trastorno sistémico cuyo cuadro inicial es la infiltración sinusoidal del hígado, como indica mismo su nombre, el vaso y la médula ósea por linfocitos T malignos, principalmente. Por lo regular no aparecen masas tumorales. Sin embargo, es bien difícil de diagnosticar. Y respecto al linfoma de los linfocitos T, similar a la paniculitis subcutánea, como indica su nombre, es un trastorno bastante raro que se confunde de forma muy frecuente con la paniculitis. ¿Qué incluye el cuadro inicial? Incluye diversos nódulos subcutáneos que evolucionan y se ulceran. También mencionar que esta enfermedad afecta a varones, sobre todo jóvenes, de entre aproximadamente, se puede decir también, entre 50 y 69 años de edad. Y las personas con la enfermedad muy grave se van a tratar con quimioterapia a base de múltiples agentes. Y mencionar que aquí los pacientes que reaccionen a lo que es esta quimioterapia deben ser elegibles también de forma posterior, bien para un trasplante de células madre. Bien, respecto a la leucemia o linfoma de linfocitos T adultos, mencionar que este tipo de linfomas muestra su mayor prevalencia en Japón y en países de la cuenca del Caribe en general. Además, es una neoplasia que precipita la infección por el HTLV1 o virus linfotrópico humano tipo 1.
y a menudo se puede transmitir por la leche de madres infectadas. ¿Cuál es el promedio de edad en la fecha del diagnóstico? Es de 60 años. Y aquí se conocen 4 variantes de esta enfermedad. Eh, una variante aguda, la cual se da en el 60% de los pacientes, una variante linfomatosa en el 20% de los pacientes, una variante crónica en el 15% y una latente en el 5% de los casos. Respecto al pronóstico, bueno, va a cambiar de un grupo a otro con una mediana de lo que es la supervivencia de entre 6, 10 y 24 meses. Y la última, la latente, es no cuantificada. Entonces, bueno, siendo esto, la que tiene mayor tasa de supervivencia es la de tipo crónico, con los 24 meses que ya les mencioné, por lo general. Respecto al cuadro inicial, bien, este principalmente va a depender de lo que es el subtipo, pero con mucha frecuencia incluye una enfermedad circulante y una afectación de la médula ósea. Asimismo, hipercalcemia y también lesiones osteolíticas, linfadenopatías, hepatosplenomegalia y también lesiones de piel e infecciones oportunistas. Bien, aquí como se observa en la imagen, observamos este hallazgo patognomónico, que es la aparición de una célula en flor en este tipo de linfoma de linfocitos de adultos. Bueno, como se observa en la imagen, es un frotis de sangre periférica que muestra las células de leucemia con el típico núcleo en forma de flor. Ya, y se observa, bueno, este tipo de células es que se trata de este tipo de leucemia. También mencionar que por lo regular se va a recurrir a la quimioterapia combinada, pero en los pacientes con suficiente fortuna para reaccionar, bueno, estos lapsos de respuesta duran poco. Y mencionar que, bueno, por otro lado, entonces aquellos pacientes que sí reaccionen al tratamiento, bien, pues aquí también es preciso considerar el trasplante de las células madre. Bueno, y el último subtipo es el linfoma de los linfocitos T extraganglionar de tipo nasal. Bien, esto de tipo de linfomas, bueno, van a aparecer junto con la infección por el virus de Epstein-Barr en casi todos los casos y es más frecuente en poblaciones de Asia y nativas del Perú. En el cuadro inicial, bien, pues suele ser una masa y también vienen a aparecer síntomas obstructivos en la zona superior del tubo aerodigestivo, con afectación ocasional de sitios extraganglionares, pero más del 66% de los pacientes presenta una enfermedad tipo localizado. Respecto al tratamiento de esta enfermedad, es casi lo que es, bueno, una combinación de quimioterapéuticos. Los más comunes que se dan a estos pacientes son el etopósido, la ifosfamida, el cisplatino y la dexametasona, y también radioterapia de intensidad moderada. Bien, chicos, tal vez alguien me puede decir, para hacer una recapitulación, ¿qué es el síndrome de Sézary y en qué tipo de linfoma lo podemos encontrar? Joana. Ya, buenas tardes, Doc. Bueno, este síndrome lo íbamos a encontrar en lo que es la micosis fungoide, que era una forma cutánea de linfoma de linfocitos T, y se iba a caracterizar por lo que es la presencia de eritrodermia generalizada y también íbamos a encontrar células tumorales circulantes. Sí, muy bien. Efectivamente, eso es en el linfoma de tipo de la micosis fungoide, o bueno, linfoma cutáneo de linfocitos T, como ya mencioné, y como bien dijiste, este síndrome más se da en las fases avanzadas de la micosis fungoide, y se presenta eritrodermia y lo que mencionaste. Ya, y para recapitular también,
¿Quién puede decirme cuál es la clasificación de los linfomas T en general, de lo que expuse? Ronald. Sí, al inicio recuerdo que pusiste una diapositiva en donde se mencionaban 6 tipos de linfomas T, entre ellas el de micosis fungoide, el de linfocitos T periféricos no especificado, el de linfoma de células grandes anaplásicas, el de linfoma de linfocitos T de adultos, el extraganglionar de tipo basal y el angioinmunoblástico. Sí, muy bien, Ra. Efectivamente, está bien. Bien, vamos a continuar. Vamos a dar paso al ya lo que es el linfoma de Hodgkin. Todos los linfomas que vimos de forma previa, pues eran otro tipo de clasificación dentro de los linfomas no Hodgkin. Pero con respecto al linfoma de Hodgkin, propiamente dicho, ¿qué se menciona así a nivel general? Bien, este tipo de linfomas, mencionar que es una neoplasia maligna de linfocitos B maduros. Además, va a representar un aproximado del 10% de todos los linfomas diagnosticados cada año. Y casi todos los linfomas de Hodgkin que se van a diagnosticar son del tipo clásico. Pero hay un segundo subtipo del linfoma de Hodgkin, que es el linfoma de Hodgkin de predominio nodular linfocítico. Ya. Además, mencionar que las tasas de curación para este tipo de linfoma de Hodgkin son de más del 85%. Lo que aún así hay una dificultad que se menciona y es la toxicidad tardía relacionada con el tratamiento, que incluye una tasa muy alta de neoplasias malignas secundarias y también de enfermedad cardiovascular. Bien. Una pregunta para alguien. ¿Cuál es la clasificación del linfoma de Hodgkin según la OMS? ¿Quién me lo puede decir? Dani. Sí, la clasificación del linfoma de acuerdo con la OMS es prácticamente como nos la habías mencionado. Primero están los linfomas de Hodgkin que son nodular con predominio de linfocitos y luego los linfomas de Hodgkin clásico. Estos a su vez iban a tener como 4 subtipos que eran la esclerosis nodular, la celularidad mixta, los ricos en linfocitos y los escasos en linfocitos. Sí, muy bien, Dani. Gracias. Efectivamente, me está refiriendo a los subtipos que mencionaste. Sí. Sí, como se observa aquí en el cuadro. Está bien. Ya. Bien, respecto a la epidemiología y la etiología, bien, mencionar que el linfoma de Hodgkin es más frecuente en la raza blanca que en la negra. Y también otro dato es que afecta más a los varones que a las mujeres. Y aquí se ha observado lo que es una distribución bimodal con respecto a la edad en el momento del diagnóstico. Además, se tiene un pico de incidencia máxima entre los 30 años y en los 90 años. Y hay 4 subtipos distintivos de este tipo de linfoma, como lo mencionó Dani, del tipo de linfoma de Hodgkin clásico, que se viene a diferenciar por sus rasgos histopatológicos, que es el de la esclerosis nodular, la celularidad mixta, rico en linfocitos y escaso en linfocitos. De el subtipo rico en linfocitos se da en aproximadamente el 95% de los casos. Perdón, el de la esclerosis nodular y el de la celularidad mixta son los que se dan aproximadamente en el 95% de los casos. Ya. Además, los ancianos y los pacientes infectados por el VIH y también, bueno, las personas quienes residen en los países del tercer mundo suelen presentar las formas de celularidad mixta o de disminución linfocitaria del linfoma de Hodgkin. Y
No. Eh, ya. Bien, la infección por el VIH, hablando un poco sobre los factores de riesgo, la infección por el VIH es un factor de riesgo para el desarrollo del linfoma de Hodgkin. Además, también, bueno, hay unos estudios que han sugerido que también hay un vínculo entre la infección por el virus del Epstein-Barr con el linfoma de Hodgkin. Pero esto no está aún muy claro, está en discusión. Sin embargo, de lo que sí se tiene evidencia es que las células de Reed-Sternberg son las células malignas en el linfoma de Hodgkin. Además, mencionar que por otro lado el virus de Epstein-Barr tiene una participación directa en el origen del linfoma. Y desde el punto de vista histológico, la célula de Reed-Sternberg es diagnóstica para este tipo de linfoma. Estas células son grandes, tienen abundante citoplasma y los núcleos bilobulados y múltiples, como se puede observar en la imagen. Donde se observa una célula de Reed-Sternberg típica presente cerca en el centro del campo y, como ya mencioné, tiene un núcleo bilobulado y nucleolos prominentes rodeados de un infiltrado celular polimórfico. Y se observa la comparación entre un linfocito normal y cómo es una célula de Reed-Sternberg. Sin embargo, estas células vienen a representar menos del 1% del total del tumor y la mayor parte del cual está conformado, bueno, también por otros tipos de componentes celulares, entre los cuales encontramos, bueno, un infiltrado inflamatorio circundante de linfocitos policlonales, asimismo eosinófilos, neutrófilos, macrófagos, células plasmáticas, fibroblastos y colágeno. Además, también ha habido un estudio también que nos dice que la célula de Reed-Sternberg viene a interactuar con su microambiente, ya que tiene un contacto de tipo celular directo y viene a producir factores de crecimiento y citocina a su alrededor, lo cual viene a generar un ambiente de tipo celular a su alrededor que la protege de los ataques inmunitarios que nosotros como hospedadores podamos generar contra ella. Bien, para continuar, puedes pasarle a la siguiente. Es para no repetir porque está lo que ya mencionaste. Bien, antes de proseguir, quisiera hacer una pregunta y es cómo se define la fiebre de piel de Epstein. Darío. Bueno, parece que esta fiebre se presentaba en los pacientes con linfoma de Hodgkin, la cual se iba a caracterizar porque iba a durar en sí unos días o semanas y posteriormente se iba a normalizar la temperatura y sin embargo luego iba a volver a aparecer. Sí. Bien, continúo por favor. Sí, ya vamos a ver que esta es una característica, sobre todo de aquellos que presentan sobre todo cuando se presentan en este tipo de linfoma, es algo característico. Bien, tenemos que en el estudio del paciente, los pacientes con linfoma de Hodgkin común se van a presentar con linfadenopatías palpables no sensibles. Estas generalmente van a estar en lo que es la región del cuello, en la región supraclavicular y las axilas. También mencionaba que más del 50% de estos pacientes iban a presentar adenopatías mediastínicas. Aunque estas, en el momento del diagnóstico, son generalmente a veces la primera manifestación de este proceso que se está desarrollando, un linfoma de Hodgkin. Un tercio de los pacientes hablaba que iban a presentar síntomas como fiebre, sudoración nocturna y pérdida de peso, o los ya conocidos síntomas B. Es característico también a veces que presentan lo que es la fiebre de Epstein, la cual es una fiebre de origen desconocido, la cual, como voy a mencionar, se caracteriza por, es un intervalo donde se presenta por días o incluso semanas, luego esta remite
y vuelve a aparecer. También tenemos... Brian, paremos un momento que se habilitó ya la evaluación. Paremos, por favor, que ya se habilitó la evaluación. Por favor, las cámaras.
Bien, podemos continuar. Bien, continuando, tenemos que algunas manifestaciones inusuales también que se van a presentar van a ser, incluyen, por ejemplo, un prurito intenso, también se pueden presentar algunos trastornos cutáneos, como por ejemplo un eritema nodoso. También tenemos, puede presentarse un síndrome nefrótico, anemias hemolíticas autoinmunes, hipercalcemias incluso, y también dolor en los ganglios cuando hay el consumo de alcohol. Como ya dije, también es característico, se suele cursar con lo que es la fiebre de Bell-Epstein. Y para la valoración de estos pacientes se tiene que realizar una buena anamnesis y una exploración física cuidadosa. Debe preguntarse a los pacientes si estos tienen los síntomas B. Se deben revisar diagnósticos también que pudieran modificar tratamientos, como por ejemplo antecedentes de neumopatía o insuficiencia cardíaca congestiva. En lo que sería la exploración física, se debe prestar atención a los sitios accesibles periféricos de ganglios linfáticos. También se debe tener en cuenta lo que es el tamaño del hígado y el vaso. En cuanto a pruebas de laboratorio, hablaba que se debe tener una biometría sanguínea completa, también una bioquímica sanguínea también completa, la cual nos indique el estado funcional de los órganos principales. Y también hablaba sobre estudios complementarios de imagen, como son la tomografía computarizada y la tomografía por emisión de positrones, la cual nos van a ayudar a lo que es hacer una estadificación, y nos decía que son más exactas incluso que la biopsia para evaluar la afección medular que pueda tener el paciente. Entonces, nos hablaba que se debe tener lo que es una identificación exacta del estadio anatómico, y el sistema que vamos a usar es el que ya vimos en la clase anterior también, que es el de ANARBO. En lo que es el estudio, es la tabla simplemente para recordar la clasificación. Sigue, por favor. Ya, antes, regrésale, por favor, a la anterior, antes de la tabla. Uno antes de la tabla, por favor. Ya, también nos hablaba que en lo que es para diagnóstico, teníamos que un estudio de una muestra de biopsia por un hematopatólogo ya va a ser, nos puede servir para diagnóstico de lo que es un linfoma de Hodgkin. Vamos a tener que se caracteriza por la presencia de células neoplásicas que se originan de los linfocitos B. Y se va a caracterizar por lo que es un infiltrado inflamatorio policlonal. También es importante hacer un diagnóstico diferencial de cuando tenemos una biopsia con sospecha de un linfoma de Hodgkin. Y debemos hacer un diagnóstico diferencial de, por ejemplo, procesos inflamatorios, mononucleosis infecciosa, linfomas no Hodgkin, y también las neoplasias malignas no linfomatosas. Ahora, en cuanto a la estadificación, es importante, sobre todo para lo que es seleccionar el tratamiento que vamos a emplear. Debe estar relacionado con si es una enfermedad temprana, por ejemplo, si se encuentra en una etapa, un estadio 1 o 2, o si es que ya es una enfermedad avanzada en estadio 3 o 4. También es importante poder reconocer si es un grupo, el paciente se encuentra dentro de lo que se clasifica como grupo favorable o desfavorable. Por ejemplo, aquí para esta clasificación van a influir en lo que son algunos factores, como por ejemplo si es que
es una enfermedad voluminosa, también según el número de regiones ganglionarias afectadas, si es que existen o no la presencia de síntomas B, y también con la edad. Bien, ahora sí, sigue. Siguiente. Ya, aquí es, como ya dije, es simplemente la tabla para recordar los estadios. Y antes de avanzar, quisiera hacer una pregunta de ¿cuál es el tratamiento estándar para un linfoma de Hodgkin? Jorge. Ya, bueno, como dijo mi compañero, el tratamiento en sí se va a basar dependiendo de la etapa en la que se encuentre lo que es el paciente, ya sea temprano favorable, desfavorable, incluso ya en una etapa avanzada. Sin embargo, pues los tratamientos estándar van a ser lo que es la quimioterapia, la radioterapia, lo que es la inmunoterapia y la terapia dirigida, siendo la quimioterapia fármacos para destruir las células cancerosas, siendo vuelta lo que es la inmunoterapia, lo que es una estimulación de las defensas naturales del cuerpo en la persona, y siendo lo que es la radioterapia, pues el uso de rayos X para destruir las células cancerosas. Sí, correcto. Siguiente, por favor. Ya, en cuanto a tratamiento, tenemos que la mayoría de los pacientes van a responder a lo que es una quimioterapia, que puede estar sola o acompañada de una radioterapia, como ya mencionó. Esto también tiene mucho que ver con la etapa en la que se encuentre esto. Dado que, por ejemplo, en etapas tempranas se ha visto que sí se puede hacer una combinación de ambas, mientras que en una etapa ya avanzada generalmente se suele usar solo la quimioterapia, por ejemplo, dado que según estudios que ya se han demostrado, la adición de una radioterapia a veces no suele marcar un cambio y más bien suele producir, puede aumentar la probabilidad de producir efectos adversos a largo plazo. Bien, tenemos que estos los vamos a dividir en lo que es una etapa temprana y lo que es en una etapa avanzada. Bien, lo que es en la quimioterapia, el tratamiento más usual va a ser el conocido como ABVD, que va a estar conformado por lo que es la aeromicina, lo que es la biomicina, la vinblastina y la carbacina. Este régimen lo que se suele aplicar es alternando semanas y cada ciclo va a incluir dos tratamientos. Aquí también tenemos que en personas, por ejemplo, con un riesgo bajo o dentro del grupo favorable, se va a utilizar lo que es, por ejemplo, de 4 a 6 ciclos de esta ABVD. Va a ser sola, sin radioterapia, y suele tener un resultado bastante bueno, que es lo que genera una supervivencia sin progresión, y general de lo que es un porcentaje del 82 al 92% y del 97 al 100% a los siguientes 5 o 7 años. Lo que nos hablaba aquí era que si es que se daba, por ejemplo, solo la quimioterapia, aumentaba levemente lo que es el riesgo de una recaída. En cambio, si es que se incluía radioterapia, como ya les mencioné, lo que podía pasar es que a largo plazo podían haber efectos adversos, como ya mencionó mi compañero, como por ejemplo la aparición de otros tumores, que ya voy a mencionar después, o de otros efectos que pueden tener. También aquí en lo que es la etapa temprana, una vez dado el tratamiento, también nos ayudaba mucho lo que es un estudio temprano ya sea con una tomografía o con el TEP, que es la tomografía por emisión de positrones. Estos nos ayudaban a conocer el pronóstico de que iba a tener el paciente y si es que iba a responder o si estaba respondiendo muy bien solo a la quimioterapia y no era necesario añadir radioterapia, o si es que tal vez era necesario añadir esto para el tratamiento. Por ejemplo, aquí también nos mencionaba algo de lo que es un paciente con un perfil de riesgo desfavorable, en cual, por ejemplo, la omisión de la radioterapia
después de la aplicación de la quimioterapia iba a llevar a un riesgo que significaba que iba a aumentar la probabilidad de una recaída. Bien, para estas personas con un perfil desfavorable, la opción terapéutica que nos recomendaba son 4 ciclos de ABVD seguidos de radioterapia. O también se podían hacer 6 ciclos también de ABVD sin radioterapia. Ahora, en cuanto a la enfermedad en etapa avanzada, tenemos que, como ya dije, estos no se iban a beneficiar de la adición de radioterapia. Generalmente el tratamiento suele ser 6 ciclos de ABVD y si es que no se alcanzaba una remisión completa, podía ayudarse con lo que es la radioterapia en el campo afectado o en donde se necesite. También hablaba aquí sobre el desarrollo de algunos fármacos, como por ejemplo el anticuerpo conjugado que es el Ventruximab, que es un anticuerpo contra los CD30, conjugado con un inhibidor de lo que es de microtúbulo del MAE. Y nos hablaba que ha demostrado unos efectos bastante beneficiosos y positivos en el tratamiento, aunque todavía estaban bajo estudios, porque a corto plazo mostraban estos efectos, pero a largo plazo todavía no mencionaba que no hay suficientes estudios para saber si son beneficiosos también a largo plazo. Ahora sí, continúa, por favor. Ya. Tenemos que lo que es una enfermedad recidivante. Tenemos que cuando una persona ha recibido un tratamiento para un linfoma y se ha mostrado mejoría o aparentemente se ha curado, pero vuelve a aparecer, es lo que vamos a conocer como una enfermedad recidivante. Estos generalmente ya no responden a lo que es otro tratamiento, por ejemplo, con ABVD, a dosis habituales. Aquí hablaba sobre lo que es una quimioterapia de salvamiento, en la cual se iba a dar iba a estar conformada por lo que son lo que es el ICE, que va a ser la ifosfamida, el carboplatino y lo que es el etopósido, o también el GND, que iba a ser la gencitabina, la navetibina y el doxil. Ya, estos iban a ser como el tratamiento de salvamiento, y sí ha demostrado tener una mejoría en casos de que tengan una enfermedad recidivante. También aquí hablaba que también se puede ayudar en lo que es la radioterapia cuando son etapas tempranas. Podría ser útil también acompañarla con radioterapia. Y también nos hablaba sobre lo que es el fármaco conjugado de anticuerpo Brentuximab vedotin, el cual iba dirigido contra los CD30, como ya les mencioné. Y estos tienen, iban a tener tienen actividad y pueden, se los puede usar como un puente para lo que sería después realizar un allotrasplante para la solución definitiva. Otro punto interesante que nos mencionaba aquí son los inhibidores del punto de control inmunitario anti-PD1, que son el nivolumab y el pembrolizumab, los cuales son eficaces contra los linfomas de Hodgkin recidivantes y han tenido respuestas positivas y duraderas ante estos casos. Luego nos hablaba de lo que sería la supervivencia, pero aquí lo que más nos mencionaba es que los estudios actuales ya no se están centrando tanto en lo que sería el tratamiento en sí de los linfomas, sino más bien los efectos que pueden causar estos, sobre todo a largo plazo, sobre todo cuando existe una combinación de quimioterapia y radioterapia. Como por ejemplo, como ya mencionó mi compañero, algunos efectos tardíos que se pueden presentar, como por ejemplo algunas lesiones cardíacas. También aumentaba el riesgo de padecer una leucemia aguda. También aumentaba el desarrollo,
el riesgo de desarrollar un carcinoma. También, por ejemplo, cuando se utilizaba una radioterapia cervical, aumentaba el riesgo de aterosclerosis, carotidia, apoplejía, también enfermedad tiroidea, sobre todo el hipotiroidismo mencionado. Entonces, los estudios actualmente se centran más en cómo tratar de evitar estos efectos a largo plazo. Y, ¿sienten? Ya, ahora para recapitular, ¿alguien me podría indicar qué se entiende como enfermedad recidivante en un linfoma de Hodgkin? Nicole. Ya, como su nombre mismo lo dice, enfermedad recidivante es cuando un paciente que ya ha recibido todo este tratamiento, como comentó anteriormente, el que es el ABVD, luego de haberse ya sanado, luego de unos meses o tal vez años, volvió a adquirir la misma enfermedad, ya sea en el mismo sitio o en otro lugar. Entonces a esto se lo conoce como enfermedad recidivante. Sí. Siguiente diapositiva, por favor. Y tenemos, por último, lo que son los linfomas de Hodgkin nodular con predominio linfocítico. Bien, actualmente, aunque se conozca como linfoma de Hodgkin nodular, como linfoma de Hodgkin como tal, hablaba que se lo reconoce como una entidad diferente a lo que es el linfoma de Hodgkin común. Y de hecho, lo relacionaba más con un linfoma no Hodgkin. Esto sobre todo por ejemplo, en las biopsias se ha logrado observar lo que son predominio de linfocitos pequeños y de células raras de red Stenberg. Entonces, se los relacionaba más con un linfoma no Hodgkin que con el Hodgkin. También, por cómo es la evolución de esta, dado que generalmente se presenta en lo que es la célula de roseta o roseta de maíz, que es el linfocito histiocito, y también se caracterizaba porque en se va a encontrar una proliferación clonal de linfocitos B, la cual va a ser positiva para algunos marcadores, como por ejemplo el CD45, el CD20, CD79A, el CD19 y el BCL2. Y en cambio suelen ser o no suelen expresar algunos marcadores que son muy comunes en los linfomas Hodgkin, como ya les mencioné, que es el CD30, el CD15. Entonces, por estas características más se lo relacionaba con un Hodgkin que con el propio linfoma de Hodgkin. Bien, generalmente se va a presentar en lo que son varones. De hecho, nos daba una cifra que era el 75% de estos se iban a presentar en varones. En cuanto a la edad, hablaba que también presentaba 2 picos para lo que es de edad, pero a diferencia del linfoma de Hodgkin, estos iban a incluir a niños y adultos de 30 a 40 años. También nos hablaba que aquí los síntomas B podían no presentarse, en algunos casos no se presentaban, y la mayoría de estos se iban a presentar en un estadio etapa 1 o 2. Era muy raro también encontrar que estuvieran en un estadio 3 o 4. Y las personas con una enfermedad temprana nos hablaba que cuando una vez que se diagnostica se debe tratar con radiación definitiva. Como generalmente se presentaba en estadios tempranos, este tratamiento solía ser el definitivo. Nos hablaba que hasta el 82% de los casos lograban tener una curación completa. Como ya dije, es raro que se presente en estadios 3 o 4 y de hecho aquí sí hay mucha discusión en cuanto al tratamiento. Algunos opinan que, por ejemplo, una quimioterapia más radioterapia podría ser la mejor. Otros decían que solo quimioterapia. Entonces, este sí es un tema que todavía está abierto a discusión. De hecho, todavía hablaba que necesitaban realizarse estudios para comprobar de verdad cuál sería el mejor tratamiento en estadios graves.
ya, o en estadios avanzados de esto. Siguiente. Bien, y aquí les vamos a presentar un pequeño caso clínico. Bien, descansemos 5 minutos antes de continuar con el caso clínico. Son las 7:05. A las 7:10 continuamos con el caso clínico.
Continuamos con el caso clínico. Bien, tenemos aquí la presentación de un caso clínico. ¿Alguien me podría ayudar leyendo? Anderson. Ya. A ver, en caso clínico, adolescente femenina de 12 años de edad, que cuida consulta por fiebres, exploración nocturna y pérdida de peso inexplicable desde hace 4 meses. A la exploración física se encuentra con adenopatías cervicales y supraclaviculares no dolorosas, adheridas a planos profundos, bordes delimitados, consistencia aulada entre 1 y 2 centímetros, y los estudios de laboratorio reportan hemoglobina de 12.2 gramos de litro, leucocitos de 32.800, 14 unidades litro, colesterol de 125 miligramos decilitro, triglicéridos de 262 miligramos decilitro, cloro de 110 equivalentes litro, sodio 146 equivalentes litro, calcio de 8.2 miligramos decilitro, magnesio de 1.6 miligramos decilitro, fósforo de 3.5 miligramos decilitro y el ácido úrico 4.8 miligramos decilitro y deshidrogenasa láctica o lactato deshidrogenasa de 110 unidades por litro. Ya, continuamos. Con la siguiente diapositiva, por favor. Bien, con lo que hemos estudiado recientemente, ¿cuáles son los datos más relevantes que podemos encontrar de este caso clínico? Ya, bueno, habría que tomar en cuenta, bueno, en caso del sexo que es femenino, que ciertos tipos de linfomas había predominantemente el masculino, que es el caso del linfoma Hodgkin. Bueno, también había que tomar en cuenta la edad porque era un adolescente, es decir, una edad temprana, que generalmente, a pesar del dato anterior del sexo, también las edades tempranas suelen presentarse en ciertos tipos específicos de linfoma de Hodgkin. También tenía presencia de los síntomas B porque tenía sudoración nocturna, tenía fiebre, también había una pérdida de peso, que son los síntomas B, y también algo que nos haría tal vez pensar en que es un linfoma Hodgkin, el examen físico, por la localización de las adenopatías, porque a nivel tanto cervical como supraclavicular, y la mayoría y aparte que decía que eran no dolorosas, y la mayoría de los pacientes que se diagnostican con un linfoma de Hodgkin tienen estas adenopatías que son no dolorosas y que generalmente van a estar en el cuello o en esta zona supraclavicular. También creo que, bueno, de los datos de laboratorio, a remarcar lo principal que tenía creo que era leucocitosis, porque tenían los niveles de los leucocitos elevados, principalmente de eosinófilos, que eso es también característica común de los linfomas de Hodgkin, que suele ser porque hay una secreción excesiva de citocinas. Y creo que solo es... Sí, estás bien. Esos son los datos más relevantes de este caso clínico. Sigue, por favor, la siguiente. Ya, teniendo ya estos datos, ¿cuáles son los estudios complementarios que se solicitarían? Gabriela. Ya, con referente a todo lo que ya comentaron acerca de la anamnesis, los síntomas que tenía la paciente, el examen físico, que principalmente creo que pues ahí se va a dar lo de que pues se halló la adenopatía cervical, pues teniendo en cuenta eso, yo creo que se debería hacer una tomografía computarizada de cuello. Eso también ya que esta ayudaba a la estratificación, como ya mencionó justamente el compañero. Y pues a pesar de que la tomografía computarizada, igual como lo mencionaste, es más exacta que la biopsia, igualmente yo creo que sí sería importante la biopsia, ya que esta nos ayuda a hacer un diagnóstico diferencial. Por ejemplo, si se presentaba o no las células de red Stenberg, como es en el linfoma, característico del linfoma de Hodgkin, o como en el linfoma de Hodgkin nodular, que en cambio ahí se presentaban los linfocitos pequeños y células raras de red stem. Sí. Bien. Siguiente diapositiva, por favor.
Bien, tenemos que efectivamente se debe realizar una tomografía computarizada y una biopsia. Bien, en la tomografía de cuello observamos un conglomerado ganglionar bilateral de 7 a 13 centímetros. En la biopsia, en cambio, vamos a observar, se va a realizar en la zona ganglionar izquierda, y aquí vamos a ver que el anatomopatólogo nos va a referir que mediante una tinción inmunohistoquímica se van a observar marcadores de CD30, las cuales son características de este linfoma de Hodgkin. Y también se van a observar células de red stem. Siguiente. Bien, según el sistema de clasificación Ann Arbor, que ya lo revisamos, ¿en qué estadio se encontraría este caso? Adrián. Bueno, según lo que estaba viendo el caso clínico, en lo que se mencionó anteriormente, menciona que ya se está dado en ambos lados, entonces se lo podía clasificar como un estadio 3, que decía bilateral. O sea, se lo clasificaría más bien como en estadio 1, dado que mencionaba que estaba en una sola región todavía, no había pasado dos regiones diferentes. En este caso tenemos una que sería la región cervical como tal, entonces todavía estaría en estadio 1 todavía. Siguiente diapositiva. Ya, muy bien, ya tenemos que con todos estos exámenes, tenemos que ya se confirma el diagnóstico de un linfoma de Hodgkin de tipo nodular, y este va a ser predominantemente linfocítico, sobre todo en ganglios cervicales. Ahora, una vez que ya tenemos este diagnóstico, tenemos ¿cuál sería el tratamiento recomendado para este caso? David. Ya en este caso se puede usar el esquema ABVD, que está compuesto por la adriamicina, la bleomicina, la vinblastina y la dacarbazina. Y este generalmente se lo va a administrar en semanas alternas y cada ciclo va a incluir 2 tratamientos. Y a su vez, esto puede administrarse de 2 maneras. La primera manera va a ser de 4 a 6 ciclos de este esquema sola, pero esa no va a requerir radioterapia, o de la manera en la quimioterapia abreviada, en donde se aplica este esquema por 4 ciclos y va a estar seguida de radiación. Sí, sí, correcto. Podemos utilizar cualquiera de estas dos, ambas están recomendadas, de hecho, para este tipo. En este estadio, recordemos que es un estadio temprano, como les mencioné, y sí, se puede usar el ABVD en 6 ciclos, que generalmente es el tratamiento más estandarizado que se usa. Sigue la siguiente diapositiva, por favor. Entonces aquí tenemos que sí, el paciente recibe lo que es quimioterapia con el esquema ABVD, el convencional, que sería por 6 ciclos. Tenemos que ha presentado de verdad una disminución importante de adenopatías cervicales y supraclaviculares, y además los eosinófilos también han disminuido al 23%, recordemos que estaban al 84%, entonces podemos decir que está teniendo un efecto positivo este tratamiento. Habría que tener un seguimiento de este paciente para ver si de verdad existe la curación completa y evitar que presente una enfermedad recidivante, porque en este caso ya tendríamos que plantear otro esquema, pero hasta el momento estaría correcto. Bien, ese sería nuestro caso clínico. Gracias. Ok, bien, gracias a los compañeros por la exposición. No sé si del resto de los compañeros existe alguna pregunta. No sé si quedó claro, si necesitan alguna explicación extra de alguna parte del tema. ¿Qué dicen? ¿Pueden prender las cámaras, por favor?
¿Qué dice Dani? Sí, Doc, está claro. Se ven que ni la voz les sale porque no hablan en la clase. Doc, una duda. O sea, hace tiempo estudié un poquito lo del linfoma y hablaba acerca de la relación del virus del Epstein-Barr con el linfoma. ¿Cuánto riesgo hay de que una persona que padeció el virus del Epstein-Barr progrese al linfoma? Realmente no hay una regla general donde diga que todos los pacientes que tienen el virus de Epstein-Barr desarrollen un linfoma de Hodgkin o un linfoma no Hodgkin, porque también está relacionado con el linfoma no Hodgkin. Así que no es relativo. Es igual que el HTLV1, o sea, todos los pacientes que tienen HTLV1 no desarrollan el linfoma de linfocitos T, ¿sí? Sino que en la mayoría de los pacientes que se diagnostica linfoma no Hodgkin, linfoma de Hodgkin, al momento de hacer una serología, se evidencia que tienen el virus de Epstein-Barr o cualquier otro tipo de virus. Entonces se lo relaciona, en los estudios que se han realizado, se lo relaciona con estos virus. Pero no necesariamente todos los pacientes que tengan el virus de Epstein-Barr desarrollarán un linfoma. Gracias. Bien, este es un tema en la cual estamos terminando lo que son los linfomas no Hodgkin, ¿sí? Como vieron, los linfomas no Hodgkin se clasifican en lo que son cánceres que se dan especialmente en los linfocitos B, en los linfocitos T y en las natural killer maduros, ¿sí? Son ya en células que han salido a la circulación, son células maduras. Y el linfoma de Hodgkin es especialmente un cáncer que afecta especialmente a lo que son los linfocitos B, ¿sí? En ese sentido, cuando se realiza la biopsia del ganglio afectado, siempre se tiene que distinguir qué tipo de célula se localiza para poder diagnosticar qué tipo de linfoma se trata. Como vieron también, una célula característica para diferenciar es la célula de red Stenberg para diferenciar un linfoma de Hodgkin con un no Hodgkin. Y a su vez hay que buscar qué tipo de célula característica es para saber qué variedad del linfoma no Hodgkin o del linfoma de Hodgkin sea. En lo que es las manifestaciones clínicas, vimos que se presentan lo que son los síntomas B, que es de la clasificación Ann Arbor, que siempre son característicos. Y también está esta estadificación para saber en qué estadio está el tumor. Sí, el estadio 1, igual yo a ustedes les mostré la semana pasada la gráfica, ¿o no? ¿No les mostré? Igual son los gráficos en los cuales se ve, déjenme ver si es que la tengo. En lo que tiene que ver con los estadios, ¿sí? Esta es el sistema de estadificación Ann Arbor, que es para el linfoma de Hodgkin. Hay la otra que se adaptó para el linfoma no Hodgkin, que tiene mucho menos parámetros. Entonces, en ese sentido, tenemos que cuando hay en un solo lugar, que está sobre el diafragma, o en un lado del diafragma, porque también puede haber casos que se presenten en la región inguinal, si estaría bajo el diafragma, pero sería una sola localización. Sería el estadio 1. El estadio 2 es cuando está en dos regiones. Por ejemplo, aquí vemos en la región cervical y en la región axilar. El estadio 3 ya está invadido está sobre el diafragma, ¿sí? Y también va a estar bajo el diafragma. Y en el estadio 4 ya es una afectación de zonas extraganglionares, más de una zona de afectación extraganglionar, que puede haber afectación ya de hígado, de vaso y también de médula. En esta estratificación Ann Arbor también está lo que es la letra E, que es una sola afectación, que es confinada a tejidos extralinfáticos, salvo el hígado y la médula ósea.
Entonces, esto es muy importante para saber la estadificación y lo que sea etapa 1 y etapa 2 se la da como una enfermedad temprana y la etapa 3 y etapa 4 como una enfermedad avanzada. Sí, esto es muy importante, esta clasificación. No te tienen que aprender de memoria, sino que más o menos con una gráfica ustedes ya pueden saber en qué estadio está, estadio 1, 2, 3 o 4. Y también lo que son, para hacer un diagnóstico está una buena anamnesis y un examen físico. En la anamnesis ustedes van a ver, los síntomas ven, y también otro tipo de patología que esté asociado. Y en la exploración física van a ir en busca de ganglios y también lo que es tamaño de hígado y vaso. Los laboratorios son biometría hemática completa, química sanguínea para ver la función de otros órganos, pruebas serológicas, lo que son las tomografías para ver ganglios si ya hay a nivel de tórax, a nivel de abdomen o a nivel de pelvis, que no se puedan palpar. Y la biopsia de médula ósea, que también se sirve para evaluar la afectación si hay o no de médula ósea en este sentido. El tratamiento, como saben, es un tratamiento a base de quimioterapia. Todos estos cánceres son a base de quimioterapia, por lo que necesitan es destruir las células no solamente de un solo lugar, sino de diferentes lugares, ya que pueden haber ganglios en diferentes zonas. Y también se utiliza lo que es la radiación, que puede ser localizada al ganglio afectado, y también lo que es el trasplante de células progenitoras hematopoyéticas. Existen riesgos con la radioterapia que pueden presentarse algún tipo de cáncer, también lo que es... dependiendo del lugar donde se haya realizado la radioterapia, pueden presentarse patologías. Y también saber que en el linfoma de Hodgkin también hay una clasificación que ya la dijeron ustedes. No solamente es linfoma de Hodgkin, nada más, sino que siempre tiene que es del linfoma clásico y también el nodular. Eso sería todo en relación a este tema. La próxima semana vamos a ver el trastorno de las células plasmáticas, que sería ya el último tema de estos cánceres, y luego vamos con lo que son ya los últimos 2 temas con las plaquetas. Así que ya les subí un anuncio de las personas que van a hacer la exposición. Está Ronald y Adrián. Igual únicamente es la parte introductoria del trastorno de las células plasmáticas y lo que es mieloma múltiple, nada más de ese capítulo. También les subí una tarea para la próxima semana, me hagan un mapa conceptual de los linfomas no Hodgkin y de los linfomas Hodgkin. Traten de hacer un mapa que se pueda evidenciar la clasificación que hay. Ya saben que esto igual es sobre un punto que también va a la nota final. La evaluación del primer parcial será mañana, 2:30. ¿Sí? Son casos clínicos, me parece son 8 casos clínicos y 2 preguntas de opción múltiple. Y tienen 20 minutos para desarrollar el parcial. ¿Sí? Cualquier situación que tengan, yo voy a estar pendiente, se comunican inmediatamente conmigo, si es que hay algún problema con la plataforma, cualquiera de ustedes. Eso sería todo. Nos vemos en la próxima semana. Hasta luego, doctora. Gracias. Gracias.